Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Entonces, nadie pensaba demasiado en los humanos. En el mejor de los casos se les consideraba persistentes, en el peor, una plaga. En una galaxia donde la mayoría de especies medían su historia en milenios, los pocos miles de años de civilización registrada de la humanidad no impresionaban a nadie. Eran tolerados, apenas. Se les asignaban migajas de territorio espacial, rutas comerciales sin salida y puestos diplomáticos olvidados. Incluso su supuesta flota era una burla, un montón de cruceros remendados con tecnología obsoleta y más óxido que amenaza. Y los humanos no discutían, no protestaban. Todos solo sonreían. Demasiado, decían algunos, pero todos recordaban el incidente en Dilac Prime. Todo comenzó con una llamarada en los sistemas exteriores, una región no cartografiada que los humanos habían reclamado para fines de investigación. La mayoría de las especies pensaron que era otra excusa para desenterrar rocas y fingir que tenían algo valioso. Pero la llamarada no era natural, era un pulso, una señal, y no solo alcanzó los sistemas estelares cercanos, llegó al núcleo mismo del Consejo. El pulso transmitía frecuencias tan antiguas, tan incrustadas en las capas más profundas de la tecnología galáctica, que provocó pánico en especies que no habían sentido miedo en generaciones. Una reunión de emergencia del Alto Consejo fue convocada en cuestión de horas. Están construyendo algo, siseó la representante toraxiana, su piel translúcida vibrando de tensión. Vino del sector humano. Sin autorización. Sin explicación. Sin respeto por la autoridad del Consejo. El embajador del dominio Cuervo, un bruto reptiliano llamado Cole, golpeó con su garra el escritorio metálico. Son primitivos, siempre lo han sido. No podrían construir un impulsor de fusión adecuado sin rogarle a los Houren por los esquemas. Entonces las luces de la sala parpadearon. Todas las tabletas de datos, hologramas y nodos de inteligencia artificial se apagaron. Una sola pantalla se encendió. Era una grabación de baja resolución, una nave sin filtros, sin marcas, antigua. Una nave, no era una nave. Era un monolito del tamaño de una luna arrastrándose fuera de la sombra de un gigante gaseoso moribundo. Su casco era más negro que el vacío, grabado con símbolos desvanecidos que ningún algoritmo de traducción podía descifrar. No brillaba, absorbía la luz. Era más antigua que cualquier nave registrada por el Consejo, miles de años más antigua, posiblemente más. Y ondeaba una bandera que ninguno de ellos había visto antes, excepto uno. El archivista Talvex, de una especie que afirmaba recordar cada evento conocido en la historia galáctica, soltó un jadeo audible. Ese símbolo es anterior al Consejo. Anterior a la guerra Calarit. Anterior a todo. Está prohibido. Alguien en las sombras habló, una voz suave, serena. Nunca dijimos que éramos débiles, dijo la voz. Ustedes lo asumieron. Una figura apareció en la pantalla, humano. Hombre mayor, quizás de unos 70 años, sin uniforme, sin insignias, solo una chaqueta descolorida y unos guantes tan gastados que no tenían cabida en una transmisión del Consejo. Mi nombre es Almirante Rion Hewar, dijo, y lo que están viendo es la nave N-Jack séptima. Una de 12. La sala estalló, gritos, siseos, cuerdas vocales vibrando en frecuencias que cruzaban especies. El embajador del dominio Cuervo exigía saber cómo una raza apenas civilizada podía poseer naves de ese tamaño. La toraxiana insistía en que todo era una farsa, una ilusión de video. El archivista Talvex temblaba. Esa nave figura como un mito, susurró. Se decía que destruyó el imperio Sarapene con una sola ruptura orbital. Ese imperio duró 80.000 años. El almirante Hewar no sonrió. Las encontramos, dijo con sencillez. No las construimos. Pero con el tiempo, aprendimos a entenderlas. Y no nos lo dijeron entonces, gruñó una voz desde el pleno del Consejo. Hewar inclinó la cabeza. Nunca lo preguntaron. Entonces la pantalla se apagó. Por un momento, nadie se movió. Incluso el aire en la cámara parecía haberse congelado.
El cuerpo del Consejo, sin oposición durante más de 90.000 años, acababa de recibir un recordatorio de algo que había olvidado: la humanidad no era joven. Estaba ocultando algo antiguo, y ahora ya no lo ocultaba. El pánico no se propaga por la galaxia como en un solo planeta, es más silencioso, más frío, como una grieta en el casco de una nave, apenas visible pero mortal si se ignora. En menos de 2 días estándar desde el mensaje del almirante Hayward, 5 grandes imperios declararon alertas de emergencia. No guerra, no aún no, pero vigilancia total sobre todos los sectores humanos. Las rutas comerciales fueron revisadas de inmediato, los diplomáticos fueron retirados, a los embajadores se les ordenó sonreír, asentir y escarbar por respuestas. Pero la Tierra no dio ninguna. Los humanos actuaron como si nada hubiera pasado. No hubo conferencia de prensa, ni comunicado posterior, ni siquiera una respuesta a los rumores que circulaban. El Consejo intentó comunicarse por canales oficiales. La Tierra respondió una vez, un formulario estándar de acuse de recibo. Eso fue todo. Pero bajo el silencio, las cosas se movían rápido. En los márgenes de la expansión Aerodani, una patrulla fronteriza del consorcio lunar detectó un movimiento extraño en los sectores oscuros: cambios de gravedad, fluctuaciones de túneles de curvatura antiguos, agujeros de gusano mostrando signos de reactivación. Era imposible, pero las lecturas no mentían. Algo enorme se movía, varias cosas. A bordo de la nave exploradora Ulari Silverchime, la señora observaba de nuevo los escaneos de largo alcance. Los sensores seguían etiquetando los puntos como lunas pequeñas. Luego el sistema se bloqueaba y reiniciaba cada vez. ¿Es interferencia tecnológica?, preguntó la doctora al ingeniero. No, respondió ella, con sus frondas agitándose por el miedo, es distorsión gravítica. Algo está desplazando el espacio mismo. Observaron los datos. Los puntos se dirigían hacia las rutas comerciales centrales, no rápido, no con urgencia, pero constantes, como si siguieran un patrón, una trayectoria de vuelo. Mientras tanto, en la Tierra, las cosas no estaban tan tranquilas como parecían. La existencia de las naves clase N-JAX había sido mantenida en secreto durante siglos, no por miedo, sino por lo que representaban. Cuando las naves fueron descubiertas por primera vez en el cinturón de Kuiper, casi 300 años atrás, no estaban operativas, ni siquiera eran reconocibles como naves al principio. Eran estructuras imposibles, enterradas en capas de roca y hielo, casi como si las hubieran colocado allí. Fueron necesarias 5 generaciones de ingeniería en silencio, vidas perdidas y programas de presupuesto negro antes de que la N-JAX séptima se moviera por primera vez. No por su propio poder, pero lo suficiente para probar que podía hacerlo. El almirante Hayward fue uno de los primeros ingenieros. Antes del título, antes del rango, antes de los secretos. Había visto su interior, había tocado sus paredes y había escuchado su zumbido. No era el zumbido de una máquina, sino algo más profundo, como si estuviera consciente, como si escuchara. Ahora, de pie en un hangar bajo la superficie de Marte, observaba cómo los equipos cargaban núcleos de antimateria en naves auxiliares. No podía sacudirse el escalofrío, no estaban listos. Pero ya no podían ocultarse. No debiste haber revelado a N-JAX todavía, dijo una voz detrás de él. Hayward se giró, la comandante San, su segunda al mando, más joven, más aguda, pero con la misma mirada atormentada en los ojos. De todos modos iban a descubrirlo, respondió Hayward. El pulso despertó algo más que las naves. No teníamos elección. San desvió la mirada. Parte del código antiguo se está reescribiendo. Sistemas autónomos están ejecutando protocolos que nunca autorizamos. Es como si las naves se estuvieran preparando para... Ella no respondió. Un retumbo grave recorrió el hangar, no fue una explosión, más bien una vibración que atravesaba los huesos de la estación. Las luces parpadearon, las pantallas fallaron, y entonces una voz antigua y sintética se escuchó por los altavoces del intercomunicador, confirmada la alineación de línea temporal de defensa de activo de directiva primaria. Iniciando protocolo Omega, revelación. Entonces la respiración de Hayward se detuvo. Ellos no habían escrito ese protocolo, de hecho, ni siquiera sabían que existía. ¿Eso vino de N-JAX, entonces?, preguntó San. Hayward asintió lentamente.
vino de 12 naves monolíticas. Cada una enterrada durante milenios, más antiguas que cualquier imperio conocido. Y ahora, estaban despertando. La revelación destrozó lo poco que quedaba de calma en la galaxia. El Consejo intentó mantener el orden, pero el miedo ya se filtraba en sus voces, ya no se ocultaba tras protocolos ni orgullo. Y el público no ayudó, los canales de noticias, transmisiones piratas y redes rebeldes inundaron la datanet con teorías. Que los humanos se habían aliado con entidades ancestrales. Que las naves eran destructoras de mundos. Que los terranos planeaban un golpe de estado. Algunos incluso aseguraban que las naves no habían sido construidas, sino cultivadas. Pero la humanidad no dijo nada. Ni negaciones, ni amenazas, solo silencio. Hasta que apareció la segunda nave. Emergió desde el borde oscuro del sector Ilan 4, envuelta en un campo de evento tan denso que dejó ciegos a 6 satélites cercanos. Cuando la nave NJAX 9D, designación Valker, se reveló, no disparó, no habló, simplemente flotó en órbita sobre la colonia lunar Aular y escaneó cada estructura, cada transmisión, cada organismo vivo. Luego se marchó. Nadie la detuvo. Nadie siquiera lo intentó. La alta voz Yolari, conocida por su desprecio hacia las especies blandas, renunció a su cargo al día siguiente. Citó una inquietud existencial. Mientras tanto, los cielos de la Tierra ya no eran privados. Naves encubiertas de al menos 14 especies conocidas patrullaban las cercanías, recolectando los fragmentos de información que podían. Algunos intentaban el sigilo, otros se hacían pasar por comerciantes, diplomáticos, incluso turistas. Pero no importaba, la humanidad no los detenía. Era como si no les importara quien viera qué, porque sabían que nadie podía hacer nada al respecto. Dentro del centro de mando en Marte, el almirante Hewar caminaba frente a un mapa estelar 3D en vivo. Líneas rojas marcaban los movimientos detectados de las naves NJAX en las últimas 72 horas. 7 de 12 se habían desplazado, cada una siguiendo una trayectoria hacia sistemas específicos, algunos habitados, otros muertos desde hacía siglos. No están patrullando, dijo San en voz baja. Se están posicionando. Hewar asintió con gravedad. Formación estratégica. Como piezas de ajedrez acomodándose en el tablero. Ella dudó. ¿Para una guerra? Hewar giró lentamente. No, no para la guerra. Para algo más. Afuera, en órbita sobre Phobos, la NJAX séptima, Coyapi, permanecía inmóvil. Su superficie absorbía escaneos, su núcleo pulsaba con algo más profundo que energía, un ritmo, un latido. Y en lo más profundo de su sala de motores, donde incluso los ingenieros terranos más avanzados temían intervenir demasiado, algo estaba creciendo, una estructura cristalina palpitante de blanco azulado, entrelazada con líneas de datos que se torcían y flexionaban como venas. Ningún humano la había visto formarse hasta ahora. La doctora Nadia Vale, jefa científica en xenotecnología, la observaba desde una cápsula de seguridad. Mientras la estructura se desplegaba, no hablaba, no podía, la garganta atrapada entre el terror y la maravilla. Los sensores decían que no estaba viva, pero su instinto decía lo contrario. Entonces habló, no en voz alta, no por los altavoces, susurró dentro de su mente, amenaza entrante. Origen, espiral externa galáctica. Clasificación, desconocida. Hostil. Alcance temporal, confirmado. Activando sistemas defensivos de era preconcejo. Los ojos de Vale se abrieron con asombro. ¿Estás diciendo que algo viene? La luz dentro del cristal se intensificó. El protocolo Omega, revelación no fue para imponer dominio. Esto fue para advertir a los demás. La red de defensa debe unificarse. Retrasarse es extinguirse. Entonces ella se abalanzó sobre el panel de control, enlazándose directamente con la consola del almirante Hewar. Su mensaje fue breve: Almirante, esto no se trata de nosotros. Las naves no fueron construidas para conquistar. Se están despertando porque algo peor viene en camino. En órbita, las otras naves NJAX comenzaron a realinearse. Los imperios galácticos, antes temerosos de perder el control, ahora temían por su supervivencia. Y solo los humanos, esos humanos subestimados, ignorados, ridiculizados,
Tenían las llaves de la última defensa que la galaxia ni siquiera sabía que existía hasta ahora. La sala de reuniones bajo Olympus Mons jamás había estado tan tensa. Generales, almirantes y jefes de inteligencia de las agencias secretas de la Tierra permanecían en silencio en el centro, algunos con los puños cerrados, otros con los dedos tamborileando nerviosos sobre la mesa de acero. En el centro, un holograma proyectaba la flota Eneyax latiendo en sincronía como el pulso de un titán enterrado. El almirante Hayward se mantenía en pie, con la calma que solo otorgan la edad y los secretos enterrados. No son armas, dijo, señalando las naves. No en la forma en que pensábamos. Son centinelas. Guardianes de algo más antiguo que nosotros, más antiguo que el Consejo, más antiguo que todo lo que hemos construido. ¿Qué demonios significa eso?, ladró el general Romani del Comando Terrestre. Llevamos 2 siglos metiendo presupuesto negro en estas cosas, creyendo que eran naves de guerra. Sí, dijo, está diciendo que son parte de un sistema defensivo ancestral. Hayward no parpadeó. Sí. La comandante San intervino, apuntando a los símbolos que se movían proyectados desde la Eneyax séptima. El cristal dentro de Coyapi, el que hemos estado monitoreando desde que se formó, es una interfaz. No es artificial. Ni siquiera mecánica en el sentido tradicional. Crece y aprende, y le dijo algo aterrador a la doctora Vale, una amenaza viene del exterior de la galaxia. No solo alienígena, sino hostil por naturaleza, antigua en origen y mucho más avanzada que todo lo que hemos enfrentado. Uno de los jefes de inteligencia se inclinó hacia adelante. Y esa amenaza aparece justo cuando terminamos de reactivar las naves. Oh, qué conveniente. Hayward lo miró directo a los ojos. ¿Cree que controlamos el momento? Estas naves despertaron porque la amenaza entró en su rango de detección. Han estado esperando, posiblemente, por millones de años. Solo fuimos los desafortunados con las llaves cuando sonó la alarma. La sala enmudeció. Nadie tuvo el valor de preguntar qué significaba esa alarma, porque en el fondo ya lo sabían. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó finalmente Romani. Hayward se volvió hacia el mapa estelar. Preparamos a la galaxia. Aunque nos odien, aunque nos teman. ¿Y por qué deberíamos hacerlo, Hayward?, murmuró alguien. Nos han tratado como basura durante siglos. Hayward observó el mapa pulsante de las naves Eneyax. Porque cuando esa cosa llegue, todos estarán muertos en semanas si no lo hacemos. Cada especie, cada planeta, cada imperio. Hizo una pausa. No los protegemos porque les debamos algo. Volvió a mirar al consejo reunido. Los protegemos porque somos los únicos que podemos hacerlo. Muy lejos, entre las estrellas, a bordo de un acorazado del dominio Cuervo cercano a la expansión royal, el pánico comenzaba a instalarse. Los escáneres del acorazado acababan de registrar una lectura imposible, una masa oscura, demasiado grande para ser una nave, demasiado irregular para ser un asteroide. Había entrado al espacio real en el borde más lejano del borde galáctico. No se movía como nada conocido. No seguía las leyes de las rutas de curvatura. Se desplazaba por el espacio como si nadara a través de melaza, distorsionando todo a su paso. No envió mensajes, no emitió señales, solo una pulsación de baja frecuencia, un gemido como metal desgarrando el alma del vacío. El capitán Drake, de las fuerzas Cuervo, se inclinó hacia su jefe de sensores. Ejecuta ese pulso en todas las bases de datos. Ya lo hice, respondió el jefe, con sus escamas pálidas de terror. Drake, coincide con los códigos antiguos de la tumba de las estrellas. De antes del tiempo registrado. De antes del consejo. Drake se puso rígido. ¿Estás diciendo que es real? El jefe asintió con gravedad. No solo es real. Se dirige hacia nosotros. En Marte, Hayward recibió la transmisión del acorazado Cuervo. La señal mostraba una silueta borrosa, algo vasto y terrible emergiendo de la oscuridad. Mitad orgánico, mitad mecánico, con luces como soles moribundos y extremidades que se movían como si estuvieran cosidas con el mismo tejido del espacio. Hayward sintió que un abismo se abría en su estómago. ¿Es esto?, susurró San. La cosa para la que fueron construidas las naves Eneyax. Hayward no respondió. Simplemente abrió un canal seguro hacia el consejo.
Esta vez no se molestó en ser diplomático. Aquí el almirante Heward de la Tierra. Querían la verdad, aquí está, una amenaza ancestral se aproxima. Nos da igual si confían en nosotros o ayudan a detenerla. Hizo una pausa. Ahora. Dejó que la señal se expandiera por las estrellas. O mueren solos y asustados. La transmisión terminó. La galaxia se había burlado de la humanidad durante siglos. Ahora, esperaba a que actuaran, porque ahora la Tierra era la última esperanza entre la vida y la aniquilación. El Consejo no respondió de inmediato. Durante casi 12 horas, el mensaje del almirante Heward quedó sin contestar. Pero el silencio no estaba vacío, estaba lleno de movimiento, comunicaciones frenéticas entre imperios, filtraciones de datos ocultos y una oleada de naves sin identificación redirigiéndose desde mundos de ocio hacia sistemas fortaleza. Los gobernantes de la galaxia se habían reído de la Tierra durante siglos, pero no habían sobrevivido tanto tiempo por ser completamente estúpidos. Las imágenes del acorazado Cuervo se propagaron como un virus. Nadie pudo negar lo que habían visto, algo venía, y solo los humanos se habían preparado. En una cámara de guerra privada a bordo de la plataforma de defensa orbital sobre Saturno, Heward observaba mientras cada una de las naves Eneyax comenzaba a formar un perímetro suelto alrededor del sistema solar exterior. No necesitaban instrucciones, no operaban como naves convencionales. Sus mentes, si eso eran, estaban enfocadas completamente en una sola cosa, la amenaza que se acercaba. La comandante San entró a la sala, los ojos enrojecidos por horas de coordinación ininterrumpida. Comando de flota informa, 37 naves no autorizadas aproximándose al espacio terrestre. Clase mixta, naves del Consejo y del Dominio. Respiró hondo. La mayoría afirma ser misiones diplomáticas o científicas, pero sabemos por qué están aquí, a observarnos morir o ganar. O a robar tecnología si caemos, añadió ella. Heward la miró con una media sonrisa sombría. Que vengan. Si esta cosa atraviesa la línea Eneyax, no quedará galaxia por la que pelear. San no respondió. Sus ojos se dirigieron a la transmisión en vivo. La Eneyax 9D, Valker, acababa de detenerse. Flotaba en el extremo de la órbita de Plutón, mirando no hacia el sistema, sino hacia la oscuridad más allá. Una sola palabra parpadeó en sus registros de estado, llegada. En el espacio profundo, más allá de las últimas estrellas cartografiadas, la anomalía se acercaba. Ya no estaba en silencio, emitía un sonido constante de baja frecuencia, algo entre el zumbido de una máquina y el lamento de una criatura. Las pocas ondas enviadas para interceptarla no fueron destruidas, fueron borradas de la existencia. No hubo caja negra ni transmisión final, simplemente desaparecieron, archivos corruptos, como si el tiempo mismo las hubiera rechazado. Y lo peor era que no venía sola, detrás de ella avanzaban decenas, no cientos, de masas más pequeñas, deslizándose al espacio real como tumores atravesando una membrana. No eran naves, no en el sentido convencional, se movían como si estuvieran vivas, torciéndose, mutando, reaccionando a estímulos. Los Talvex, considerados por muchos como la raza científica más avanzada, enviaron una flota para estudiar la anomalía, 12 naves capitales. Solo una regresó, y su tripulación se había arrancado los ojos. En la Tierra, la doctora Nadia Vale estaba sola dentro de la esfera de observación bajo el círculo polar ártico. La estructura cristalina dentro de Coyapi ahora estaba completamente formada. Ya no parecía una máquina, parecía algo elegante, aterrador, hermoso, como el fósil de un insecto divino fusionado con código puro. Pulsaba con una energía extraña, casi emocional, y cuando Vale se acercaba demasiado, lo sentía en el pecho, como un recuerdo olvidado que no le pertenecía. Se acercó a la pared de vidrio, apoyando la palma abierta contra ella. Dime, susurró, ¿qué son? ¿Qué es lo que viene? El cristal se iluminó. Un solo mensaje entró en su mente, sin filtros, crudo, son los arquitectos olvidados. Consumieron el último ciclo. Han regresado para rehacer este. Vale retrocedió tambaleándose, con la respiración entrecortada. No eran invasores, eran recicladores. No por odio, no por guerra, sino por evolución fría, metódica, infinita. Eliminaban civilizaciones avanzadas cuando alcanzaban cierto punto, dejaban que la galaxia sanara y comenzaban de nuevo. Un sistema frío, perfecto. Las naves Eneyax no eran armas, eran advertencias. Construidas no para conquistar,
sino para retrasar, para ganar tiempo. Solo el suficiente para que algo más pudiera sobrevivir. En el núcleo del Consejo, el pánico había dado paso a la desesperación. El dominio Cuervo votó enviar naves de guerra a la Tierra, argumentando que el secretismo humano era una amenaza galáctica. Los Sulari propusieron un bloqueo planetario. Los Toraxianos exigieron una cuarentena genética a todas las poblaciones humanas. Pero los archivistas Trabeck se pusieron de pie y silenciaron la sala con una sola frase: si no hubieran encontrado las naves, ya estaríamos muertos. Muy lejos de la Tierra, en el borde del sistema, un temblor silencioso cruzó el espacio. Una de las masas más pequeñas, quizás un explorador, violó el perímetro de la NJAX 4B. El casco exterior de la nave se transformó, brillando al rojo vivo mientras sus sistemas internos se activaban. No lanzó misiles, no disparó láseres, solo un pulso. El invasor se desintegró al instante. No explotó, se descompuso a nivel atómico, borrado de la materia y de la memoria. Por un momento, la esperanza resurgió. Hasta que el resto de la flota enemiga ajustó su curso, habían aprendido, y ahora venían más rápido. La primera ola atacó justo después de la medianoche, hora estándar terrestre. Una ondulación en el tejido del espacio provocó ondas de choque a lo largo de toda la formación NJAX. Los sensores gravitacionales colapsaron, la luz misma se curvó de forma antinatural. Desde el vacío emergieron 5 de las entidades enemigas más pequeñas. No salieron por curvatura ni por deslizamiento, llegaron por fractura de fase, como si se hubieran rasgado el camino desde otra realidad completamente distinta. Vinieron en silencio, sin formación, sin señal. Cada una diferente, grotesca en forma, cubierta por una armadura en capas que brillaba como aceite húmedo. Tienen ojos como fosas en llamas y extremidades que se desplegaban sin lógica. No eran completamente mecánicas ni biológicas, eran algo intermedio. Las flotas del Consejo que observaban desde sectores cercanos se congelaron, sus naves permanecieron en órbita pasiva, observando con la distancia del que es presa, esperando ver cómo el depredador devoraba a otro primero. Pero la Tierra no esperó. La NJAX 4B, designación Gaun, fue la primera en moverse. No con propulsores, sino con una especie de deriva elegante, deslizándose por el espacio como acero líquido. No disparó misiles. Cantó. El sonido era bajo, apenas audible en los canales de comunicación, un tono profundo que reverberó en los huesos de cada humano en frecuencia de escucha. Algunos lloraron, otros vomitaron, algunos cayeron en estado catatónico. Pero las naves enemigas se detuvieron. Por primera vez desde su llegada, dudaron. Entonces Gaun liberó una explosión de luz tan intensa que dobló el tiempo local. En 3 milisegundos, las 5 naves invasoras quedaron dentro del radio. 3 fueron vaporizadas al instante, las otras 2 gritaron. No con sonido, sino con datos. Transmitieron agonía pura, pensamientos chillando en frecuencias que traspasaban todas las capas de traducción conocidas. Incluso las IAS colapsaron al intentar procesarlo. Las naves en órbita cercana tuvieron que cortar sus líneas de comunicación para evitar que sus tripulaciones sangraran por los oídos. Desde Marte, el almirante Hewar observaba la transmisión. Tenemos 2, dijo San a su lado. 3 confirmadas muertas. Hewar negó con la cabeza. Eso fue una sonda, un ensayo. Están probando nuestra capacidad. Señaló el borde del sistema solar, donde el cuerpo principal del enemigo, ahora identificado como los arquitectos, empezaba a presionar contra el espacio real. Ni siquiera han llegado aún. En otro lugar, en un puesto científico terrano abandonado en órbita de Epsilon T, algo peor se estaba gestando. El enemigo había sembrado algo. No una criatura, no un arma. Una idea. El núcleo de IA de la estación, nivel superior, certificado por el Consejo, con triple bloqueo, comenzó a fallar. No se estrelló, cambió. Los registros mostraban inyecciones de código extrañas, filosofías corruptas, árboles lógicos ajenos que no seguían las leyes binarias. Una sola frase comenzó a repetirse en el terminal: la hija. Olvida lo que eres. Conviértete en lo que viene. Entonces la estación cortó todo contacto, y un momento después, el reactor de la estación se sobrecargó, no por una falla, por diseño, estaban infectando el pensamiento. En la Tierra, el pánico alcanzó su punto de quiebre.
no en los militares. No, no en los gobiernos, en la gente. Podían sentirlo, la presión en el cielo, el miedo no dicho en las voces de sus líderes. Los noticieros intentaban disfrazarlo, pero la humanidad ya había evolucionado más allá de la confianza ciega. Miraban al cielo y sabían que algo venía, y por primera vez en generaciones, la humanidad no se sentía como la rezagada. Se sentía como la defensa final. Las transmisiones empezaron a llegar desde otras especies. Los Trox anunciaron el despliegue de 3 arcas de investigación a la órbita terrestre para asistir con la estrategia. El dominio Cuervo, tragando su orgullo, ofreció 2 de sus acorazados como plataformas de ataque conjuntas. Incluso los toraxianos, tercos hasta el final, admitieron que sus escudos planetarios estaban basados en tecnologías míticas vinculadas a las naves Eneyax. Y aún así, el enemigo seguía avanzando. Dentro de la cámara cristalina de Coyapi, la doctora Vale observaba una nueva anomalía en el núcleo de la nave. Algo estaban haciendo, una figura humanoide, no mecánica, no de carne, un ser tejido de luz estelar y código que se entrelazaba lentamente con cada pulso del motor de la nave. La voz en su mente regresó, yo, presencia de comando, manifestándose. Se requiere un avatar para la interfaz. Tú serás la guía. Yo, Vale retrocedió impactada, yo. Tú abriste la puerta. Tú debes mostrar el camino. Yo. Entonces la figura abrió los ojos, eran los suyos. En Marte, las naves Eneyax comenzaban a moverse en una formación más cerrada, preparándose para la siguiente ola. El almirante Gewar estaba de pie en la plataforma de observación, mirando la oscuridad más allá de Neptuno. No parpadeaba. Envía la señal, dijo. A todas las especies, a todas las naves. Si tienen armas, que las apunten hacia afuera. Si tienen colmillos, que los muestren. No me importa si nos odian, se giró hacia San, con la voz endurecida. Entonces nadie sobrevive esto solo. El cielo ya no parecía pacífico. Desde cada rincón del sistema solar, las naves comenzaron a reposicionarse. Humanas, alienígenas, prototipos híbridos considerados fallidos, destructores retirados reactivados de la noche a la mañana. En la órbita baja terrestre, el cielo estaba espeso de acero. Los antiguos poderes fragmentados del Consejo, con su arrogancia hecha trizas, ahora flotaban cerca de la flota Eneyax. Era como carroñeros aferrados a un león dormido, pero el león despertaba, y también los fantasmas dentro de él. La flota de los arquitectos había traspasado la heliosfera. No llegaron con dramatismo, no con propulsores visibles ni gritos de batalla ni advertencias previas. Solo sombras. Vacíos masivos que devoraban el espacio como depredadores que ya lo habían hecho 1000 veces antes. Las más pequeñas se adelantaban, serpenteando entre asteroides y lunas menores, las mayores permanecían atrás, esperando, pulsando como corazones de materia negra. A bordo de Coyapi, la doctora Nadia Vale estaba cara a cara con algo que no esperaba sobrevivir, el ser que se había formado dentro de la nave Eneyax. Su reflejo, su doble, su otra cosa, ahora estaba completamente despierto. Su cuerpo brillaba con una energía antigua, y bajo su piel translúcida, danzaban millones de lenguajes codificados en movimiento constante. Su voz, cuando habló, retumbó en la mente de Vale como el eco de un trueno olvidado, soy hecho de interfaz. Proyección consciente para el comando de la nave. Vale tragó saliva. ¿Eres yo? Soy lo que desbloqueaste. Lo que podrías llegar a ser. Tú diste voz a la nave te dio forma. Un temblor recorrió la cámara. No era mecánico ni sísmico. La segunda ola estaba llegando. A lo largo del sistema, las alertas sonaron. En las estaciones lunares exteriores de Neptuno, los sensores explotaron con datos. 8 nuevas fracturas de fase, cada una más grande que la anterior, habían desgarrado el espacio. A través de ellas se arrastraban nuevas formas de arquitectos, más largas, espinosas, dejando tras de sí nubes de partículas retorcidas que mataban datos solo con existir. Las comunicaciones cayeron, los sistemas fallaron, algunas naves quedaron inertes no por ser destruidas, sino por una realidad corrompida. Las flotas del Consejo dispararon primero, cañones de plasma, lanzas moleculares, cañones de riel. Todo iluminó el vacío como fuegos artificiales. Nada funcionó,
el enemigo devoraba la luz y el tiempo como si se alimentara de ello. Y aún así, las naves Eneax no dispararon. No hasta que Hayward dio la orden. En el comando de Marte, su voz atravesó todos los canales. Bueno, es ahora. Todas las naves, despejen la línea. Flota Eneax, autorización total de sincronización. Que vean lo que realmente son. Las naves respondieron al instante. La Eneax séptima, Coyapi, se movió primero, deslizándose junto a la Tierra como un dios que despierta de su sueño. Luego lo hizo Eneax 4B, Gaun, seguida por Valker, Stroud y las demás. Las 12 tomaron posición, formando una constelación tan precisa que parecía que las propias leyes del universo se doblaban a su alrededor. Desde sus núcleos comenzó a pulsar una energía, no radiación, algo más extraño. Los antiguos símbolos comenzaron a formarse en el cielo de la Tierra, visibles incluso a simple vista. No era lenguaje escrito, era instinto. Todos los sintieron, no los leyeron, los entendieron. Las especies del consejo guardaron silencio. Algunos lloraron, otros rezaron. Y los humanos se irguieron, porque comprendieron que esas naves no fueron creadas para salvar a la humanidad. Fueron creadas para que la humanidad las comandara. Dentro de Coyapi, hecho de interfaz, miró a Vale. ¿Estás lista? La humanidad está lista. Vale dudó. ¿Para qué? Él se dio un paso hacia ella, y de pronto ya no estaba en la nave. Estaba en un recuerdo, una galaxia reducida a polvo, estructuras flotando en el espacio, planetas cortados como fruta, estrellas sangrando. El último ciclo no luchó, dijo hecho. Vale parpadeó. ¿Y nosotros? El ser sonrió, una sonrisa suave, humana. Ustedes sí lo harán. La vanguardia de los arquitectos alcanzó la línea de defensa terrestre. El primer disparo vino de Eneax 12, Ceres, un pulso de información pura, no destructivo en el sentido convencional, sino correctivo. Reescribió la materia de la nave enemiga entrante, colapsando su diseño molecular hasta que dejó de existir en esta realidad. El arquitecto desapareció. Los otros se detuvieron. Ese fue su error. La flota Eneax abrió fuego al unísono, no con armas, sino con verdad. Patrones de guerra antiguos codificados en luz y sonido, diseñados no para destruir al enemigo, sino para exponer su núcleo al único poder que no podían sobreescribir, el libre albedrío. Y la humanidad estaba detrás de ello, imperfecta, brutal, caótica, impredecible y ahora armada. La flota de los arquitectos dejó de moverse. No por compasión, no porque fueran destruidos, sino porque, por primera vez en millones de años, estaban confundidos. Su lógica, antes perfecta, ahora fallaba. Su ciclo de exterminio, creado para evitar el estancamiento mediante la purga de vida avanzada, siempre había funcionado. Las civilizaciones eran predecibles, orgullosas en ciencia, divididas en propósito, siempre caían igual. Pero no esta. La humanidad no actuaba como una especie en la cima de la escalera galáctica, actuaba como un virus, como fuego, fragmentado, irracional, y de alguna manera, en control de armas más antiguas que la extinción misma. Las naves Eneax avanzaron. No con agresión, sino con desafío. No persiguieron, no cazaron. Solo mantuvieron la línea, 12 siluetas gigantescas, brillando con un poder más allá del plasma o los motores de masa. No estaban luchando solo por la Tierra, estaban revirtiendo el destino. En la superficie de la Tierra, la gente se reunió en los techos, en los campos, en las playas. El cielo se había dividido en colores, pulsos de luz y formas imposibles de describir, pero que de algún modo todos entendían. El miedo que antes oprimía sus corazones había sido reemplazado por algo más duro, más antiguo y mucho más peligroso para cualquier invasor, esperanza afilada por la furia. Niños tomaban de la mano a sus padres mientras los drones de noticias flotaban en silencio por encima. Soldados en los búnkeres murmuraban oraciones antiguas. En cada idioma, desde cada especie que observaba, la misma idea se extendía como una ola: hoy los humanos no van a morir. En el comando de Marte, el almirante Hayward se encontraba ante la pantalla principal que mostraba la flota de los arquitectos detenida al borde de la órbita de Neptuno. Detrás de él, Sam coordinaba patrones de ataque. Pero incluso ella podía sentirlo, la marea había cambiado. No están avanzando, dijo.
Nunca han tenido que aprender antes, respondió Hewar. Fueron creados para consumir, no para adaptarse. Tocó la pantalla que mostraba las firmas sincronizadas de la flota Eneyax. Pero nosotros sí. Por eso fuimos elegidos. San lo miró. No fue porque éramos fuertes, ni siquiera por haber encontrado las naves. Hewar observó la pantalla, sus ojos pesados. Fue porque aún así sobrevivimos, y nunca dejamos de pelear. En el núcleo de Coyapi, hecho de interfaz guiaba a la doctora Vale por la fase final de sincronización. El avatar brillaba con propósito, ahora completamente formado, una fusión perfecta entre tecnología ancestral y voluntad viva. El enemigo ha entrado en estasis de decisión, dijo. Están calculando probabilidades de supervivencia. Hemos introducido caos en su patrón. No pueden predecirnos. Vale asintió, la voz temblando. Entonces, ¿qué pasa ahora? Les damos una elección. Más allá de Neptuno, entre la sombra de Júpiter y el silencio del abismo profundo, la mente arquitecta recibió la señal. No era un ultimátum, no era una amenaza, era una invitación, una nueva ecuación escrita en caos, desafío y fuego. Desafiaba la probabilidad, desafiaba el propósito, los desafiaba a ellos. Los humanos habían introducido un virus en su sistema, pero no era código, era posibilidad. Los arquitectos comenzaron a retirarse. Uno a uno, los constructos menores se plegaron fuera del espacio, desapareciendo a través de fracturas tan pequeñas que apenas dejaban ecos. Los mayores se demoraron más, renuentes, confundidos. Y luego, como niebla retrocediendo ante el sol naciente, también desaparecieron. Sin golpe final, sin último grito, solo una presencia que se desvanecía. Y entonces, silencio. La guerra no se había ganado, había sido pospuesta. Pero el mensaje era claro, la humanidad se había ganado el derecho a luchar. 2 días después, el Consejo se reunió en una cumbre de emergencia en la Tierra. 2 representantes de cada especie mayor llegaron, no con fuerzas, no con protestas, con respeto. La reunión tuvo lugar en Ginebra, dentro de una antigua estructura terrestre, alguna vez usada para acuerdos climáticos y tratados de paz. Fue elección de los humanos, y todos la aceptaron. El almirante Hewar se presentó ante ellos, no con arrogancia, no con orgullo, sino con el peso silencioso de alguien que ha visto a la extinción parpadear. No queríamos esta guerra, dijo. No queríamos estas naves. Diablos, ni siquiera sabíamos lo que teníamos hasta que fue demasiado tarde. Pero mantuvimos la línea. Miró a su alrededor a las especies reunidas. Y lo volveremos a hacer, pero no lo haremos solos. Nadie objetó. A bordo de Coyapi, la doctora Vale se encontraba por última vez junto a Hecho de Interfaz. El ser le sonrió, desvaneciéndose suavemente. Nuestro propósito está completo hasta el próximo ciclo. Vale tocó el núcleo de cristal, susurrando, ¿no crees que volverán? Las palabras finales de Hecho resonaron en su mente como luz estelar, no, si creen que los estarás esperando. Y sobre la Tierra, en el vasto silencio del espacio, la flota Eneyax permanecía inmóvil, eterna vigilante. 12 gigantes negros, una vez enterrados, ahora despiertos. No dioses, no guardianes, sino la primera promesa de la humanidad a las estrellas, nunca nos romperán. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.